quería hablaros de esta idea, que es una idea de ritmo, una idea muy rítmica. Fijaos, esto es algo que normalmente no se encuentra en ningún lado, o yo no lo encuentro en ningún lado, ¿no? Yo buscaba mucho esto cuando yo estudiaba. ¿Y por qué buscaba mucho esto cuando estudiaba? Pues porque normalmente en escénica se trabaja de una manera en la que, bueno, pues te enseñan cómo operar una consola, te enseñan cómo operar una serie de luminarias, puede que sepas de sistemas, de protocolos, de muchas cosas, pero nadie te dice realmente, oye, esto es como se ilumina una canción, ¿no? Y a los que hemos trabajado mucho en música y sobre todo a los operadores, programadores, la gran mayoría, yo diría que todos los que operan mesa, el 80% de lo que hacen, si no más, es música, ¿sí? Es relacionado con experiencias musicales de un ámbito o de otro. Probablemente porque tanto la luz como la música son dos medios, aunque como veíamos hoy con Rebeca todo se empieza a juntar, ¿no? Pero son dos medios muy directos, ¿no? Tanto la música como la luz entra de manera muy directa, no hay que esforzarse, no hay que empezar a abrir las páginas de un libro, empezar a leer, es algo muy directo, una experiencia muy directa. Y dentro de ese contexto, claro, los festivales, los grandes festivales, son a día de hoy una de las grandes cunas o uno de los grandes centros del trabajo de iluminación, ¿no? El trabajo en el diseño y sobre todo los operadores que tienen en tiempo real que responder a lo que ocurre dentro de una escena con 25.000, 50.000, incluso más personas viendo el espectáculo al mismo tiempo y hay una interacción, ¿no?, entre público, artista y operador o operadora que está en la consola. Y yo os enseño esto porque realmente el concepto de timeline es un concepto muy interesante y, como digo, muy escaso de ver. Es verdad que hay ciertas consolas de iluminación que ya tienen esto implementado como una funcionalidad dentro de la propia consola, un timeline, donde puedes de alguna manera ver las cosas en una secuencia temporal y decidir qué va en cada caso, ¿no? Pero es un concepto más de vídeo, es un concepto más de edición, es un concepto, bueno, pues cuando uno se mete en postproducción, ¿no? De la gente de que sois de cine, de broadcast, lo sabéis, y empezáis a montar planos, pues empezáis a montar unas cosas con otras, hay una serie de transiciones, y las cosas tienen una secuenciación temporal, ¿no? Hay un principio y un final, la historia va hacia algo. A mí me gusta mucho esta idea porque es una idea que en ámbitos como el teatro es fundamental para contar una historia, evidentemente, ¿no? Se empieza de algo y va hacia algo, hay un clímax, hay los tres actos y un montón de cosas más, pero gráficamente es difícil de ponerla ahí, ¿no? Normalmente en teatro trabajamos con consolas de iluminación donde vas cue tras cue, ¿no? Para el que no lo entienda, esto, el concepto de cue es un concepto de escena, ¿vale? Una escena donde las luces están moviéndose o no, pero siempre de la misma manera, ¿sí? Y bueno, pues cuando sucede algo en escena, cambiamos, valga la redundancia, de una escena a otra, es decir, de una QE a otra. Y normalmente, tradicionalmente, veíamos en las consolas un listado de QEs, ¿no? Lo que normalmente llamamos QE list, ¿no? Lista de QEs, lista de escenas. Y veíamos cómo iba una tras de otra y podíamos decidir el tipo de transición, ¿no? Si esta transición es con un fundido, esta transición es un cambio directo, un snap, un fade o un crossfade, o podíamos decidir pues un wait, tanto tiempo de espera y después que se lance la QE, o un delay, un retardo con respecto a cuándo se tire y cuándo no. Y esto tenía que estar sincronizado con lo que ocurría en escena. A medida que el software ha ido avanzando, esto se ha hecho cada vez más complejo. Y ahora ya hay un concepto más actual de lo que son las consolas, que es el concepto de tracking, esta idea de que uno modifica solo pequeñas cosas con respecto a la escena anterior, de tal manera que es mucho más fácil programar porque uno tiene que fijarse tanto en acordarse de grabar todos los valores que tenía en la anterior escena, ¿no? Es decir, no tienes que componer desde cero, sino que compones desde lo que hiciste antes y así la historia se va mostrando, solo se registran los pequeños cambios. Y esto es muy interesante porque, claro, se puede empezar a sincronizar, ¿no? Se puede sincronizar con el audio, se puede sincronizar con un vídeo, puede haber triggers, se puede lanzar desde distintos ámbitos. Es un tipo de trabajo en mesa que puede llegar a ser muy, muy complejo, pero que es muy impresionante cuando uno lo ve automatizado todo porque, bueno, pues una persona física en directo no sería capaz de llegar a ese grado de sincronización, de cortes perfectos, rítmicos, con lo que está ocurriendo con la música. Pero es verdad que esta idea tan básica que tenéis aquí, fijaros que yo estoy hablando de tres claves aquí, es el eje que tenéis, el eje vertical a la izquierda, ¿sí? Y tenéis una clave alta, donde la luz en general hay niveles de iluminación más altos, al margen de que en esos niveles de iluminación más altos
hay algunas cosas que destaquen más sobre otras, ya lo hemos hablado en otros vídeos, lo que es la capa de resalte, ¿verdad? Lo que es el impacto y lo que funciona como base, etcétera. Toda esta composición de capas de iluminación se va juntando, pero en una clave alta todo tiene niveles altos, ¿vale? El contraste es un poco más difícil de ver y en general hay niveles de iluminación más altos, la pupila está más contraída. Mientras que en la clave baja tenemos lo contrario, un espacio más de oscuridad, donde hay luz, pero la luz en general tiene niveles más bajos, un poco una luz más íntima. Y la clave media es donde normalmente trabajamos la mayor parte del tiempo y donde, bueno, pues suele haber más equilibrio cromático, más equilibrio de contraste y un montón de cosas más. Y fijaos que aquí yo lo que os estoy contando es que, claro, en función de lo que estamos contando, estoy pensando en una canción, ¿vale? Es la representación que tenéis aquí. En una canción, pues tenéis una entrada, siempre todas las canciones empiezan de cierta manera y normalmente empezamos en claves bajas. Es verdad que a veces rompemos esta convención y lo rompemos a posta porque la canción empieza de manera muy bruta, pero hay que tener siempre mucho cuidado con esto porque si estamos empezando constantemente en clave alta, lo que vamos a crear es que haya muy poco impacto después. Va a ser muy difícil subir la intensidad de la canción cuando la canción suba en intensidad. Y como sabemos, la mayoría de canciones tienen 4 o 5 minutos, es decir, hay un trabajo de subidas y bajadas, ¿no? Progresivo, donde la luz de alguna manera tiene que contar esa historia también, ¿no? Que están contando los músicos. Entonces ahí tenéis esa entrada que es el concepto de fade from black o no es un fade to black, sino un fade from black. Es un fundido que viene del oscuro. Sabéis que nosotros usamos el oscuro como si fuera un lienzo, un pintor. Partimos de la oscuridad y empezamos a meter cosas ahí. Entonces partimos del oscuro normalmente con una subida de intensidad, un fundido. Y a partir de ahí empezamos a trabajar ya con una parte de intro, que es lo que suelen tener todos los temas. Y a partir de ahí veis que hay en el eje horizontal, se explica, pues hay una serie de términos en inglés como cue y como chase, ¿vale? ¿Qué es el concepto de diferencia de cue y chase? ¿Qué es esto, no? Bueno, sabéis que esto hablo un poco al principio del libro, en términos de fundamentos y tal, porque es algo bastante importante de entender, ¿no? Normalmente un chase es una mezcla de elementos que acaban conformando un ciclo, ¿sí? Es decir, tenemos varias escenas, hemos compuesto varias escenas, las combinamos de manera rítmica, de manera que hay un loop, ¿sí? Un loop de cosas que van ocurriendo. Por ejemplo, esto es lo más fácil de entender, es con unas cabezas móviles que van haciendo una serie de movimientos, se van moviendo, esto puede ser una cue, una escena, pero de repente pues cambian de este movimiento a otro movimiento, arriba y abajo, y de este movimiento cambian a otro movimiento, y cada uno de esos son pasos, ¿no? Steps que se comportan de manera conjunta, como un loop, y cuando se llega al último paso, pues vuelve al principio. Ese es el concepto de chase, y veis aquí que aquí os pongo un ejemplo, no es que esté diciendo aquí que al pasar de una estrofa a una transición haya que utilizar un chase, ni muchísimo menos. Uno utiliza aquello que considera, ¿no? Puede ser una cue, la misma cue toda la canción, ¿no? Pero sí es importante entender que estos pasos de uno a otro tienen que tener un contraste no solo a nivel lumínico, no solo a nivel de intensidad en la canción que estamos escuchando, sino también a nivel de significado. Veis que estrofa y transición tienen valores jerárquicos diferentes, roles diferentes dentro de este concepto, de esta canción, de esta historia, ¿no? Y por tanto, tiene que haber algo en la luz que indique estamos en otra fase o vamos de algo hacia algo, ¿no? Puede ser un increchendo, puede ser un contraste brutal a un oscuro, puede ser de muchas maneras, pero hay que hacer evidente esto para el público, ¿no? Que realmente el significado se manifieste y que existan esos roles, ¿no? Y veis que ahí, pues, en una estrofa, si vamos a, yo insisto mucho en esto, si vamos a repetir, si se va a repetir la música de la estrofa, la luz evidentemente tiene que usar la reiteración. Es algo que en todas las artes es súper importante, el concepto de reiteración, y en la luz, por supuesto, no podría ser menos, hay esta idea de repetición, ¿no? Donde volvemos a mostrar lo que ya mostráramos. Si mostráramos algo diferente o algo que está completamente desconectado de lo que mostramos antes en la anterior estrofa, sería un poco problemático, ¿sí? En el sentido de que habría falta de conexión con el público. El público tendería a desconectar un poco más porque se pierden dentro del concepto de la canción, ya no saben dónde están, ¿no? Y si uno es un fan de la canción, es decir, si la conoce muy bien, es todavía más frustrante, ¿no? Porque uno ve algo que no encaja, ¿no? Porque de alguna manera la luz va por un lado y la música va por otro, ¿no?
Y a partir de ahí veis que las ideas de transiciones, que son todas esas líneas amarillas que tenéis ahí, veis que a medida que las transiciones van progresando en el tema y se va llegando a un clímax, pues esas transiciones van subiendo en clave. Esta sería una manera de hacerlo, hay otras maneras de hacerlo, se puede hacer con color, con diferentes resaltes, pero la idea es la misma, ¿sí? La idea es de este increciendo que va subiendo hasta que creamos algo, un punto álgido, ¿no? Y veis que el estribillo, en este caso, pues se mantiene, ¿no? Porque realmente es difícil visualizar un estribillo como más importante que otro. Normalmente son momentos de compartir, de experiencias, son los momentos que uno reconoce más en una canción y por tanto tiene sentido que todos trabajen al mismo nivel, ¿no? de contrastes y que sean reconocibles, ¿no? Sobre todo un estribillo precisamente se basa otra vez en la reiteración. Pero veis que esas letras de A, B, A es un tipo de estructura, ¿no? Un tipo de estructura que os pueden dar una idea de un tipo de efecto donde se pasan de momentos muy álgidos, de clave alta, a clave baja, ¿no? Y este cambio tan radical, un rango dinámico tan extremo, lo que hace es crear un impacto, ¿no? Un efecto. Y este efecto tiene fuerza porque llega en ese momento, ¿sí? Es un efecto que tiene fuerza porque está entre dos estribillos, porque ocurre en un momento clave, hay una pausa musical y puede haber un silencio, puede haber un músico haciendo un solo, es decir, hay un momento en el que hay una pausa donde la luz puede reaccionar a esa pausa y crear mucho más impacto que si lo hubiéramos hecho al principio, donde está la intro, la transición, estrofa, donde no se entendería el efecto. Y por supuesto todo esto, como digo, no son reglas, ¿no? Son referencias porque uno puede romperlo todo, ¿no? Puede precisamente jugar a romper las convenciones y hacerlo al revés, ¿no? Pues hacer un montaje donde la historia se cuenta al máximo al principio y va bajando. Hay muchas maneras de hacerlo. Y todo esto tiene que tener relación con la historia que se está contando, ¿no? En el ámbito teatral, en el ámbito de la ópera, evidentemente tiene que ver con lo que se está contando, con lo que los intérpretes están interpretando. Y en el ámbito musical, pues es quizá un poco más sencillo de interpretar porque es un poco más, digamos, más orgánico, ¿no? Entrar en esa dinámica, sobre todo si a uno le gusta la música, si se la conoce bien, poder entender qué partes son de impacto en el público y qué partes no lo son. Bueno, al final veis que en la salida hacemos ese fade to black, ¿no? Ese fundido a negro, porque normalmente nosotros partimos del negro, de la oscuridad, y vamos al negro al acabar una canción para que empiece, se regenere un poco la idea, ¿no? Y empiece una segunda canción. Pero como os digo, estas son ideas básicas que luego uno rompe un poco como le apetece, ¿no? No hay una Biblia de cómo hacer las cosas, ni muchísimo menos. Y por eso, bueno, pues al final se puede llevar de diferentes maneras. Bueno, os quería contar esto porque es algo que, como digo, se cuenta poco o no se ve en algún lado y sobre todo esta noción de ritmo, ¿no? De tiempo, de que las cosas, la luz se manifiesta no solo en el espacio, sino también en el tiempo y que esto hay que tenerlo en cuenta siempre a la hora de presentar una intención delante del público o, como sabéis, lo insisto mucho en el libro, esta idea de construcción, ¿no? Bueno, sabéis además que, bueno, pues siempre me contáis esto de que, oye, he visto esto en un QR dentro del libro, si efectivamente estas partes didácticas que tengo en los programas, normalmente las tenéis como una lista de reproducción aparte en el canal, o sea que podéis ir a todas ellas, la lista se llama Aprendiendo Iluminación, y podéis ir a todos los otros pequeños vídeos que hemos hecho didácticos como este, para explicar pequeños detalles, que es verdad que estos QRs existen en el libro y están enlazados al canal de YouTube, o sea que bueno, pues es una experiencia más interactiva, no es solo leer el libro, sino poder un poco interactuar con otros contenidos y que estén presentes ahí. Nosotros tenemos esta idea de un culto de iluminación, ¿no? De adeptos, que sabéis que en inglés significa expertos de la iluminación, que adoramos este mundo de la luz y que nos tratamos un poco de unos a otros con una camaradería, con un compañerismo y una idea de colectivo que no existía hasta hace muy poco, ¿no? Y realmente queremos sacarlo a la luz y hablar cada vez más de ello y crear, como decía Rebeca, estos foros, ¿no? De opinión. Y para participar en estos foros, pues nada, según me estás escuchando ahora, ves aquí abajo debe poner suscribirse, pues es simplemente clicar en ese botón de suscribirse para que sigáis recibiendo información sobre Lighting Adept, sobre todo para que veáis
cuando estamos emitiendo, cuando hemos sacado nuevos vídeos. No solo eso, ¿no? Hemos hace poco subido una masterclass que yo di en el Centro Integrado de Formación Profesional Garci, una charla donde estaba Lola Barroso también y donde hemos presentado el libro, pero no hemos hablado del libro precisamente, hemos hablado de pues una clase magistral de lo que es la luz, de dónde venimos, hacia dónde vamos y un montón de cosas más, además de proyectos de Lola Barroso que nos ha enseñado una tirada de preguntas y respuestas. Y bueno, todo esto está presente en el canal, se va subiendo en el canal y es una fuente, me lo decís mucho, es una fuente de información muy interesante, de educación muy interesante, que yo no quiero abandonar porque realmente me habláis mucho de lo mucho que os está sirviendo. Además es muy curioso porque la mayoría de los que me decís que os está sirviendo de mucho, sois diseñadores y diseñadoras de iluminación ya contrastados y contrastadas, es decir, gente que lleva muchísimos años trabajando, pero que había muchos conceptos que o los queríais refrescar, o los desconocíais, o no los habíais visto desde su punto de vista, y sobre todo mucha gente me decís que os inspira para ideas diferentes, ¿no? A la hora de trabajar iluminación escénica, o en cine, o en arquitectura, ¿no? Yo celebro mucho esto y por eso no me gustaría dejar para nada este programa y vamos a intentarlo lo máximo posible. Pero bueno, la mejor manera de enterarse es esta, la de suscribirse en YouTube. El poder suscribirse también, que os animo a que lo hagáis en el newsletter, que lo tenéis en la página web de Lighting Adepts. La verdad es que publico muy poco el newsletter, ya hace casi 2 meses, 2 meses y medio que no lanzo nada, pero es algo que es interesante porque ahí recopilo cosas y podéis estar más al tanto. A ver si lanzo ya de una vez un boletín dentro de poco con todas las cosas que hemos hecho en todos estos meses, que son un montón. Y sabéis que si queréis el libro, que ya solo quedan 15 copias, así que apuraros porque esto se agotará en nada. Si queréis el libro de diseño, iluminación y contraste que hemos editado el año pasado, en el último tramo del año pasado, en octubre, más o menos fue cuando se publicó, pues lo tenéis disponible ahí en la web de Lighting Adepts, además de merchandising y cualquier otra cosa que queráis tener por ahí. Y evidentemente tenéis formas de contacto, una comunidad de WhatsApp, muchas cosas más.